Se presentó una situación tremenda, tremenda de vivir y tremenda de entender. Cuando una unidad del transporte público lamentablemente termina arrollando a dos menores de edad, una chiquita de apenas 5 años pierde la vida. Esto sucedió en las calles 71 y Las Palmas de la colonia Rancho Viejo. Quedó tendida lamentablemente una chiquita de 5 años de edad que pierde la vida en medio de este accidente. Lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades es la detención del chofer, José Martín N., de 35 años de edad, quien estaba al frente del camión con número económico 6090. Él ha sido puesto a disposición de las autoridades, pero lo decíamos, a ver, este accidente sucede en el momento en que las lluvias estaban arreciando en San Luis Potosí, donde pues había poca visibilidad para los choferes, pero también para los peatones, donde no había pues una infraestructura adecuada para que los niños pudieran cruzar de manera segura, donde no había una regulación suficiente para que pues pudiera garantizarse el tránsito seguro, y en medio de la omisión, o mejor dicho, de una cadena de omisiones que otra vez nos llevan a la desgracia. Pudiéramos quedarnos con esta historia como una nota más, ¿no?, de lo que sucede en San Luis Potosí, de nota roja, el fallecimiento de una chiquita de 5 años arrollada por el transporte público, pero queremos ir más allá, no queremos quedarnos con el hecho, sino con el planteamiento de las soluciones, el diagnóstico de qué está pasando y qué tenemos que hacer para que esto ya no suceda. Alguien que ha seguido de cerca el tema del transporte público desde hace mucho tiempo es José Guadalupe González, vocero de Ciudadanos Observando. Lupillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, con el gusto de saludarte, mi estimado Jonathan, aquí a la orden como siempre. Lupillo, ¿qué tan peligroso resulta en la vía pública el transporte público? ¿Qué tan frecuentes son estos accidentes? Tal vez no con consecuencias tan dramáticas como esta, pero ¿qué tan frecuentes son estos accidentes que involucran al transporte público en San Luis Potosí? Mira, Erika, yo creo que aquí lo importante es irnos a la causa, como bien tú mencionas, porque bueno, pues obviamente un accidente, pues cualquier persona que inclusive no necesita ir en una unidad de transporte está propensa a poder tener un accidente, obviamente más quien lo maneja. Pero si vamos más allá, Erika, aquí el fondo es el problema. Mira, como bien lo mencionas, nosotros durante mucho tiempo hemos recibido quejas de choferes y casi todas están muy focalizadas, donde los mismos choferes de unidades del transporte público, pues obviamente se quejan del trato inhumano que reciben de ciertos permisionarios, pero lo que ellos también se quejan mucho es de las deficiencias que presentan las unidades y que le reportan a los patrones, donde le dicen, mire, traemos un problema mecánico, nos están fallando los frenos, me está fallando la dirección, me está fallando esto, me está fallando una llanta, y que lamentablemente no actúan los concesionarios hasta que o hubo un accidente o de plano la unidad termina pues sin funcionar por allá en una colonia. No se están, gracias a Dios, no son tan recurrentes estos accidentes trágicos, pero yo creo que aquí lo importante, Erika, es irnos al fondo, es revisar varias cosas, y algo que nosotros ya hemos puntualizado y aquí en este mismo espacio me permitiste exponerlo, que entonces ¿para qué están las leyes si no se van a respetar? Y una de ellas es que vemos que hay más de 325 camiones urbanos circulando impunemente y estamos ya a finales del mes de junio. Unidades que tienen más de 10 años vencidas y que la ley dice que ni una unidad puede estar circulando. Es decir, unidades que están fuera de la ley, 325. Claro. Entonces, ¿por qué aumentaron la tarifa si la ley dice que si se viola ese cumplimiento no se puede autorizar? Entonces es una serie de violaciones, de que traen unidades con años vencidas, que las traen en mal estado, y luego también vemos cómo los choferes viven bajo una presión de checar en el tiempo, de darle velocidad a sus rutas, y lo que vimos en este trágico accidente es eso, ¿no? Donde el chofer, en su desesperación, desbocado por arrancar, bueno, pues le pasa encima a estos niños, inclusive la madre desesperada se ve cómo le grita y como al parecer le golpea en la lámina, y el cuate, en vez de detenerse, si te fijas, le sigue dando, y ese no es el primer caso de donde hay que revisar qué es lo que está detrás. Recordarás también que hace algunos años también una jovencita de bachillerato fue atropellada, y
individuo ve que la atropella y en lugar de detenerse, le vuelve a dar encima de ella. Ella vivió milagrosamente, nosotros atendimos en medida de nuestras posibilidades su causa, luchamos porque hubiera justicia. ¿Y qué detectamos, Erika? Que esta era una unidad del transporte público que había vencido sus 10 años y luego, cuando terminan eso, pasan a ser ya unidades de transporte de personal que iban para la zona industrial. ¿Y qué pasaba? Que todos los papeles de esa unidad estaban vencidas, traían todo fuera de la ley, y bueno, pues hay un caso más que por poco le quita la vida a esta señorita. Ahora, me quiero detener en varias de las cuestiones que has mencionado. Primero, el tema de las unidades, Lupillo. Hace años conversamos con expertos de la Universidad Autónoma, pero también del autotransporte de carga y de personal en este espacio. Y lo que nos decían es que para empezar, las unidades que brindan el servicio ni siquiera son las idóneas. Es decir, a ver, una unidad del transporte público de las que están circulando en nuestras calles, y nos explicaban en aquel entonces, tiene un margen de metros para poder frenar por completo debido a las características mecánicas y físicas que presenta. Esto significa que si hay un acto, digamos, inesperado, alguien se atraviesa de pronto, la unidad trata determinados metros en frenar, lo cual significa que si se atraviesa de inmediato no va a ser posible que la unidad frene, que ya de entrada ese era un factor para considerar que estas unidades no eran las correctas. Han pasado varios titulares por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo han observado, pero no ha pasado nada, y no ha pasado nada que siguen circulando en nuestra ciudad. No, y luego si le sumamos a eso que tú dices, con ese análisis que ya se hizo, si no traen el mantenimiento adecuado, claro, menos van a si tener no les esa sirven los reacción. frenos, si no les jala, pues vamos en condiciones peores, es decir, ahí ya es una bomba de tiempo. Ahora, el tema de los choferes. Con nosotros también se han acercado muchos conductores del transporte público y nos dicen las jornadas que llevan a cabo, que son de explotación, que es imposible mantener la atención durante tantas horas al volante en las condiciones en las que trabajan. Las unidades, el estado mecánico de las unidades, pero además la presión que enfrentan, porque aunque luego se presume por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya no existen los relojes checadores, en la realidad cotidiana, Lupillo, y seguramente tú lo has podido documentar, le siguen tomando el tiempo, lo cual obliga a que vayan pues ahí con la presión de acelérale porque no llegas. Y si no, les cobran al chofer. Claro, no, es que es una serie de omisiones y de cuestiones, y que pues vemos que normalmente la ley es letra muerta, y vemos pues cómo la titular Araceli Martínez Acosta pues está más preocupada por cuestiones políticas, y también sería interesante meternos y analizar cuántas unidades del transporte público que están vencidas. Sería interesantísimo, Erika, ver cuántas unidades del transporte público vencidas el día de hoy traen publicidad extrañamente del Partido Verde. Son cosas que son muy cuestionables, y que entonces ves cómo la que era presidenta del Partido Verde hoy está actuando de manera política y no responsable en algo que, como ya dijiste, ¿qué tendría que hacer la autoridad, Lupillo? ¿Qué acciones tendría que emprender? Y preguntarte, ¿tiene la capacidad? Las facultades legales la tiene. ¿Tiene la capacidad para actuar? Es que mira, Erika, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues se supone que cumplir la ley, hacerla cumplir, ser responsables, meter en cintura a quien no quiera cumplirla, pero como, mira, es que todo esto, Erika, siempre terminamos platicando lo mismo. Es algo parecido a lo que acaba de suceder lamentablemente con el accidente de estos dos jovencitos que perdieron la vida en el antrucho del Rich. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Pues su trabajo, ser responsables, no ser omisos. Es lo que está pasando, y que lamentablemente en nuestro país, Erika, la rendición de cuentas es letra muerta. Los funcionarios que tenemos realmente siempre son protegidos por los de arriba, y los que siempre terminan pagando las causas son las ciudadanías. Pero, Lupillo, dijiste algo puntual, muy bueno. Así como pasa la tragedia en el Rich y que desató un montón de clausuras, de revisiones, así debería de detonarse en los propios camiones del transporte público. ¿Por qué? Porque ahí están viajando las personas más vulnerables, adultos mayores, amas de casa, niños que vienen de su escuela, de su kinder, estudiantes, chavitos que quieren trabajar. O sea, todo ese sector tan primordial, pero también tan vulnerable, está en estas unidades que decía cerca 325, que ya no deberían de circular y que podrían ser víctimas de un accidente. Además,
metámonos al interior de la unidad. No tiene ningún cinturón de seguridad. Son unidades que tienen un gran riesgo de accidentarse. Y luego, es que normalmente se nos olvida a la sociedad y las autoridades se hacen que fingen demencia, ¿no? Mira, recordarás también, fíjate, desde que estaba Fernando Toranzo, les dieron en aquellos tiempos una millonada impresionante, prometieron y nos hicieron así con circo, maroma y teatro que iban a instalar cámaras de seguridad, le invirtieron un dineral del dinero público y hoy están funcionando. Sabemos si funcionan, porque también está la orden del día. ¿Qué pasa cuando se hace la revisión anual? ¿Es la correcta? ¿O hay omisiones? ¿O hay acuerdos debajo de la mesa? O sea, es una cuestionando desde el 1 de enero. Ahora, Lupillo, justamente sobre este tema, el actuar de las autoridades. Durante mucho tiempo tú has denunciado esta complicidad que incluso prevalece entre algunos permisionarios y las autoridades. Y justamente por cuestiones políticas, ¿sí prevalece esta complicidad? No, total, eso lo hemos visto, que hay una completa violación a la ley y que no pasa absolutamente nada. Quiere decir que tanto las autoridades, los permisionarios están coludidos y están fuera de la ley. Inclusive hay declaraciones de la propia titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde ella acepta que hay 325 camiones fuera de la ley, que son irregulares diferentes situaciones. ¿Y por qué no hace nada? ¿Por qué que inclusive suba la tarifa si la ley dice que uno de los compromisos es que no haya ni una unidad de más de 10 años? Eso causa accidentes, causa ese tipo de situaciones. Y luego ir a fondo, como tú dices, Erika, que no nos quieran engañar diciendo es que ya no hay checadores. Yo lo he visto sí, claro, cómo tienen a personas abajo de un árbol en una notando. O sea, cambian las formas, no las mañas. Uy, qué tremendo. Lupillo, yo quiero insistir en ello, no queremos quedarnos con esta desgracia, con que una chiquita de 5 años pierda la vida de esta manera, sino creo que hoy tendría que venir una gran reflexión de qué estamos haciendo en esta ciudad. Y finalmente, un último tema al respecto. No ha habido reordenamiento de las rutas del transporte público. Es decir, seguimos teniendo las mismas rutas. Esta calle en donde se presenta este accidente, apenas si está pavimentada, está en muy malas condiciones, no tiene ni siquiera las cebras marcadas para que la gente pueda cruzar. Y es de las más transitadas. Está de verdad en condiciones muy, muy malas, pero no ha habido una coordinación entre los municipios, el Estado, para ver por dónde está pasando el transporte público y cuáles serían los mejores mecanismos para pasar. Además, también hay que decirlo, que el camión tenía bloqueada la visibilidad porque había vehículos a sus costados, lo cual significa que tampoco tuvo la oportunidad de orillarse. ¿Dónde quedó este proyecto de las bahías para las paradas del transporte público y que fueran seguras? ¿Dónde quedó el ordenamiento de las rutas para que realmente transitaran por lugares seguros y que además pues sean lugares donde se cuente con los mecanismos adecuados para que puedan orillarse y para que puedan recoger al pasaje? ¿Dónde quedó todo esto? Pues yo creo que quien debe de contestarle a los medios y a la sociedad pues es su titular, ¿no? Araceli Martínez Acosta, claro, que ha estado más interesada en traer los camiones con publicidad de partidos políticos que siendo responsable y que nunca nos ha contestado el por qué se ha permitido que haya 325 unidades fuera de la ley, por qué se autorizó una tarifa y por qué el día de hoy no está ese ordenamiento que bien tú mencionas. Pues creo que la respuesta es una terrible irresponsabilidad y una terrible omisión, pero lamentablemente, pues la rendición de cuentas, insisto, en este país y en San Luis Potosí son letra muerta. Lupillo, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Gracias, y como siempre, pues aquí estamos a la orden. Igualmente, gracias. Muy buenos días. José Guadalupe González, vocero de Ciudadanos Observando.